Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la sexta semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 11. Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, el Señor. Saluda a las 12 tribus dispersas por el mundo. Hermanos míos, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe les darán fortaleza, y esta fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, y Él se la dará, porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear. Pero tiene que pedírsela con fe y sin dudar, pues el que duda se parece a las olas del mar, que van y vienen, agitadas por el viento. Quien es inconstante e indeciso en su vida, no recibirá nada del Señor. Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición, pues se acabará como las flores del campo, porque sale el sol y con su calor quema las hierbas, se caen las flores y se acaba su belleza. Así se marchitará el rico en medio de todas sus empresas. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 118 y el responsorio es: Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. Antes de la aflicción fui un descarriado, pero ahora obedezco tus palabras. Tú que eres bueno y haces beneficios, instrúyeme en tus leyes. Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Yo bien sé que son justos tus decretos justos, y que tienes razón cuando me afliges. Señor, que tu amor me consuele, conforma las promesas que me has hecho. Danos tu misericordia, Señor, y tendremos vida. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 8, versículos 11 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿Por qué esta gente busca señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Por las siguientes 2 semanas leeremos de la carta de Santiago.
Es una carta que es parte de la colección de cartas católicas. Por cartas católicas se entiende o que son parte, por ejemplo, esta carta de Santiago, la de Pedro y las 3 cartas de Juan y la de Judas. Estas cartas se les llaman cartas católicas porque no son dirigidas a ninguna comunidad o alguna persona como son las de Pablo, sino que son dirigidas a la comunidad general cristiana. Y por eso el título de cartas católicas, católicas que significan universal. Aunque este texto del Nuevo Testamento tiene la forma de carta, por ejemplo, la introducción, tiene la fórmula clásica epistolaria de las cartas dentro de la cultura griega, pero los comentaristas de estas cartas católicas nos dicen de que esta carta, más que una carta, es un tipo de literatura sapiencial, o sea, de sabiduría, al estilo del libro de Eclesiástico. El punto central de esta carta, o el tema central, es una exhortación a los cristianos a ser consecuentes con la fe que profesan y producir frutos de una vida ejemplar. La fe que profesan es la fe en Cristo, y la vida a la cual son llamados, pues es la vida en Cristo. Y uno tiene que ser consecuente, y este es el tema central en la cual el autor Santiago se enfoca. ¿Quién es Santiago? Pues comentaristas del Nuevo Testamento nos dicen de que hay posibilidad de que sea, por ejemplo, Santiago, uno de los 2 apóstoles, uno de los primeros Santiago, llamado Santiago, es el hermano de Juan, hijo de Zebedeo. El otro Santiago viene siendo el hijo de Alfeo, que es parte de los 12 apóstoles. También está el Santiago, el hermano del Señor, que pasa a ser uno de los líderes de la comunidad cristiana en Jerusalén. Después está Santiago el menor, que se menciona en Marcos, por ejemplo, capítulo 15, versículo 40. O también está el otro Santiago, que es el padre del apóstol Judas, y este se menciona en Lucas capítulo 6, versículos 16. Así que hay varias posibilidades de quién sea este Santiago, pero los comentaristas del Nuevo Testamento nos dicen que es muy probable que este Santiago no sea ninguno de ellos y que el autor pueda ser un seudónimo, lo cual era muy común en el tiempo antiguo, de que se utilizara el seudónimo, el nombre de alguien importante, alguien de autoridad, para que tal texto o una carta como esta pues tuviera autoridad y tuviera peso. A los comentaristas, por ejemplo, que hablan de las cartas de San Pablo, dicen que de todas las cartas que encontramos de San Pablo en el Nuevo Testamento, que es muy probable que solamente 7 de ellas sean legítimas de Pablo, y que las otras, a los colosenses, por ejemplo, a los tesalonicenses, la carta número 2, de que muy probable estas fueron escritas por discípulos de Pablo, que conocieron a Pablo quizás y que utilizando su nombre, su seudónimo, pues le han dado autenticidad, le han dado autoridad a estas otras cartas. Así que aún hoy en día hay mucha discusión ante cuáles son las cartas legítimas de Pablo y cuáles no son aquellas. Así que el uso de un seudónimo en los tiempos antiguos era muy común para que lo escrito, para que el texto pues tuviera cierta autoridad si estaba conectada con el nombre de alguien importante. Muy bien, pasemos ahora ya al texto propio de esta primera lectura de hoy. La carta empieza: Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo. Esta es una fórmula clásica que encontramos también en el Antiguo Testamento,
y que era parte también de la tradición epistolaria en la cultura griega, pues es dentro de la cultura griega que nace el cristianismo. El lenguaje del Nuevo Testamento es el lenguaje griego. Y aquí el autor utiliza la fórmula clásica de introducción en las cartas. Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, el Señor, saluda a las 12 tribus dispersas en el mundo. Es una introducción muy interesante. Nos habla de las 12 tribus y aquí las 12 tribus son los destinatarios a quien se les dirige estas cartas, pero no es a ninguna tribu en particular. Y por tribus hace referencia a los 12 hijos de Jacob que pasaron a ser las 12 tribus de Israel, pero que ahora en los 12 apóstoles que representan el nuevo Israel, la nueva alianza, estas 12 tribus representan las comunidades judías cristianas. Así que podemos imaginar de que el autor de esta carta viene de la tradición judía, puesto que al mencionar y utilizar este símbolo de las 12 tribus, en el trasfondo está la historia de Israel, los 12 hijos de Jacob y las 12 tribus que pasan a ser parte del pueblo de Israel. Y después dice dispersas por el mundo. También por dispersas tiene en el trasfondo la idea de los hijos de Israel, del pueblo de Israel que fueron dispersados por el mundo por ser conquistados y ser llevados al exilio. Pero en este caso, los dispersos judíos cristianos son dispersos por la expansión del cristianismo del mundo de Asia y de Europa. Así que en esta introducción el autor saluda a las 12 tribus, los descendientes de la tradición apostólica que ahora representan la nueva Jerusalén, la nueva alianza, simbolizada por los 12 apóstoles. Y dispersas por el mundo, de que ya se han expandido por el mundo de aquel entonces, principalmente por Asia. Y por Asia entendemos desde el norte de Egipto hasta el norte de lo que hoy en día es Turquía. Esto es la Asia Menor. Y después tenemos en Pablo, que por sus giras misioneras lleva la buena nueva más allá de Turquía hacia lo que hoy en día es Macedonia, Grecia y finalmente a Roma. Así que esta carta está dirigida no a una comunidad específica, sino a las comunidades judías, cristianas, que ya se han dispersado tanto en Asia Menor como en Europa. Y por eso esta carta es parte del cuerpo de cartas que se les llama cartas católicas, porque los destinatarios son las comunidades dispersas por el mundo conocido en aquel tiempo. Después continúa, hermanos míos, esta forma de dirigirse a los cristianos judíos es una fórmula que repite varias veces en esta carta. Por lo menos en esta lectura lo menciona casi 15 veces. Dice, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida la fe les dará fortaleza. Estas palabras deben de resonar en nosotros si estamos familiarizados con los evangelios. Recordamos las bienaventuranzas de Jesús en el evangelio de Mateos, cuando habla bienaventurados aquellos que sufren por el evangelio, ¿no? Pues cuando el cristiano se identifica con Jesucristo, se identifica con la visión del reino, pues aún esas pruebas, ese sufrimiento son vistos en una forma positiva, puesto que lo pone en comunión
con Cristo mismo. Esto lo encontramos también en las cartas de San Pablo, que su sufrimiento él nunca lo vio como algo negativo, sino todo lo contrario. Se sentía orgulloso de poder sufrir por el Evangelio y por Cristo mismo, de que su sufrimiento era unificado, era asimilado al sufrimiento mismo de Cristo, la pasión misma de Cristo. Y Pablo en sus cartas se siente privilegiado de poder sufrir por Cristo, por el Evangelio, por el reino de Dios. Igualmente aquí, el autor de esta carta interpreta las pruebas y sufrimientos de esta manera positiva. Después continúa, y esta fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. El segundo fruto de las pruebas es de que por medio de las pruebas el cristiano pues puede profundizar en la fe, puede purificar mejor la fe. Y esto creo que es fácil de apreciar. Preguntémonos nosotros mismos, ¿en qué experiencias nuestras nosotros podemos ver el mayor crecimiento? ¿En momentos de triunfos, en momentos en que todo sale bien, o en momentos y experiencias de pruebas, de dificultad, en la cual la vida misma nos forza a profundizar en los recursos de nuestra fe para responder a los retos de la vida? Así que el segundo fruto de las pruebas y retos de nuestra fe es la oportunidad de profundizar en nuestro compromiso, en nuestra vida en Cristo. Y es esta otra forma positiva en la cual el autor ve las pruebas, sufrimientos y aún las tentaciones, cuando son vistas por medio del lente de la fe unida a Cristo. Después viene el segundo tema que desarrolla en esta primera lectura. El primer tema fue lo de las pruebas, cómo entender, cómo interpretar las pruebas. El segundo tema viene siendo de que si algo necesitamos para poder entender, asimilar y poner en práctica lo que en Cristo hemos recibido, si algo nos falta, entonces que lo pidamos con toda confianza. Y es aquí donde entra el tema de la sabiduría. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, y aquí por sabiduría el autor de esta carta no se refiere a conocimiento o a la acumulación de datos e información. Se refiere a la sabiduría necesaria para discernir la palabra de Dios, hacia dónde Dios nos llama, y también la sabiduría para saber cómo implementar nuestra respuesta a este llamado de Dios en Jesucristo. Así que dice que se la pida a Dios y Él se la dará, porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear. Recordemos lo que Salomón, cuando él sucede a su padre David en el reinado, lo que le pide a Dios no son riquezas, lo que le pide a Dios no es poder, sino sabiduría, ¿no? Y en Salomón, pues tenemos también el modelo de humildad, de acercarnos a Dios y pedirle lo que necesitemos para poder responderle con seriedad, para poder responderle con un corazón entregado, completo y totalmente identificado con la voluntad de Dios para con nosotros. Y continúa diciendo, pero tiene que pedírsela con fe y sin dudar, pues el que duda se parece a las olas del mar, que van y vienen, agitadas por el viento. Quien es inconstante e indeciso en su vida, no recibirá nada del Señor. Aquí nos recuerda también lo que en el libro del Apocalipsis, que fue escrito por Juan, según la tradición, nos dice de que cuando hemos perdido el primer amor, cuando nos hemos enfriado, pues entonces ya empieza a manifestarse la duda. Empezamos a vacilar
en nuestro compromiso, en nuestro seguimiento de Cristo, ¿no? Pues igualmente el autor cuando habla de pedir sin dudar, es de tener la confianza de que aquel que nos ha llamado también proveerá lo necesario para que nuestro llamado sea fructífero, ¿no? Así que esto debe ser parte fundamental de nuestro llamado. Aquel que llama también da lo necesario para que nuestro llamado en Cristo sea fructífero para la gloria de Dios, para el crecimiento del reino y también para nuestra santificación y la santificación de aquellos que Dios ponga en nuestras vidas, ¿no? Así que todo esto es parte del mismo llamado, tanto el llamado como la gracia, como el Espíritu, como la sabiduría. Pero nos dice el autor, pídanla con confianza, sabiendo que aquel que te llama también quiere y desea lo mejor para ti. Continúa la lectura con el tercer punto que habla acerca de las riquezas. Y aquí se dirige tanto al pobre como al rico. Pero esta enseñanza, esta advertencia, va dirigida más explícitamente a aquel que es rico. Dice que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad. O sea, el hermano de condición humilde es aquel que está limitado en recursos, que no es de la clase alta social o económica, pero que igualmente se sienta digno, puesto que su dignidad no depende del materialismo, no depende de sus riquezas, depende de la gracia que Dios ha derramado en él en Cristo, ¿no? Así que aquí, tanto al hermano que es pobre como al hermano que es rico, y a los dos se dirige como hermanos, lo cual es muy significante, puesto que el autor de esta carta no quiere excluir a nadie, ni al pobre por pobre, ni al rico por rico, pero al rico le dice, al rico tiene una tentación extra, la tentación de pensar de que sus posesiones, sus riquezas le dan seguridad. Y el autor le dirá, no hay ninguna seguridad en tus riquezas, en tus posesiones, puesto cuando mueras, tú no te llevarás a nada. Así que esta enseñanza, después de mencionar la humildad y el orgullo que el pobre puede sentir, es de que su dignidad no depende de sus riquezas, lo cual era un problema, era una actitud muy común tanto en el Antiguo Testamento como en los mismos discípulos de Jesús, que pensaban de que la persona que era rica porque Dios los había bendecido, y el que era pobre porque Dios lo había determinado así, ¿no? Y Jesús rechaza esto, rechaza esta mentalidad y esta actitud cuando les dice que la dignidad de la persona está en hacer la voluntad de Dios y no en lo que uno posee o si uno es pobre. No depende de eso, depende de la voluntad de Dios hecha realidad en uno mismo. Dice, porque sale el sol y con su calor quema las hierbas. Aquí está hablando hacia el rico, utilizando la imagen de una flor, que si el rico, siendo una flor, no se identifica plenamente con la voluntad de Dios, entonces sus riquezas a últimas se marchitarán como las marchita el sol. Dice, porque sale el sol y con su calor quema las hierbas. Se caen las flores y se acaba su belleza. Así que la belleza externa, la belleza falsa que nos crea nuestras posesiones como también nuestras riquezas son son falsas, porque a últimas todo el viento se lo llevará, y cuando Dios nos llama a su presencia, nada nos llevaremos. Así que nuestra dignidad la hemos de encontrar ¿en dónde? En nuestra identidad y dignidad de ser hijos e hijas amados de Dios. Aquí. Así que esta enseñanza, el autor de esta carta se la dirige principalmente a los ricos para que no se dejen engañar a sí mismos por sus posesiones o por sus riquezas y puedan ellos pensar de que esto es lo que les da seguridad. O sea, así se marchitará el rico
en medio de todas sus empresas. Pues aquí, en esta primera lectura de Santiago, se irán desarrollando otros temas que iremos viendo en las siguientes 2 semanas. Pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos, y previo a este Evangelio, Jesús ha llevado a cabo la segunda multiplicación de panes y ha alimentado a más de 4,000 personas. Y se embarca otra vez, cruza de la parte este del lago de Galilea o lago de Genezaret, como también se le llama, y cruza a la parte oeste del lago, y es ahí donde vienen a su encuentro los fariseos para atacarlo. Le dice: en aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él. Sí, que son los fariseos los que toman la iniciativa de discutir en él, porque cuestionan de dónde viene esa autoridad de Jesús. Y si es que tiene autoridad, ¿quién se la ha dado? Y por eso ahora le exigen los fariseos que les dé una señal que pueda certificar, que le pueda dar autoridad a su enseñanza y a sus obras. O sea, ¿cuáles son tus credenciales? Prácticamente le están pidiendo a Jesús. Y lo triste es de que Jesús acaba de llevar a cabo la segunda multiplicación de panes y alimentación de 4,000 personas. En la primera alimentó a 5,000 personas. Y Jesús quizás los escucha y dice el Evangelio de hoy que Jesús suspira profundamente, como un suspiro de frustración al ver qué tan cerrado tienen sus ojos, qué tan cerrados tienen su corazón, porque no están dispuestos a dejarse sorprender, a dejarse iluminar por sus enseñanzas y por sus obras, ¿no? Y aquí podemos imaginar este gran suspiro que nos menciona el evangelista Marcos, ¿no? Que es un suspiro de frustración porque no hay por dónde complacerlos, o no hay cómo complacerlos porque ya han cerrado sus mentes, han cerrado su corazón, y por más que Jesús haga o enseñe, simplemente no lo van a aceptar. ¿Suena familiar esto? Porque a veces también nosotros hacemos lo mismo cuando pensamos que ya conocemos a Cristo, cuando ya conocemos la voluntad de Dios, ¿no? Y a veces también caemos en este error de pensar de que ya lo poco que conocemos de Jesús, de que esto ya es pan comido, ¿no? Que quizás porque hemos leído la Sagrada Escritura, de que quizás porque tenemos cierto conocimiento, ¿no? Cuando todo esto apenas es la superficie de lo que significa ser un discípulo, un ciudadano del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo, ¿no? Así que esta cerrazón de mente y de corazón de los fariseos no es algo que era propio a los fariseos. Son actitudes que se pueden encontrar también en nosotros. Cuando nos cerramos, cuando hemos cerrado ya el misterio, la puerta del misterio, y pensamos que ya lo entendemos todo, ¿no? Y a veces podemos caer en esta falsa idea, en esta falsa actitud de pretender que ya conocemos claramente la voluntad de Dios para con nosotros. Porque cuando hemos llegado a esta conclusión, pues ya no hay nada más que podamos aprender o dejarnos sorprender por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios. Una de las cosas que Jesús nos manifiesta en su propia persona es su propia capacidad, Él, el Hijo amado de Dios, de que Él se permite ser sorprendido, de que Él pueda ver de que, wow, yo pensaba que conocía la voluntad de mi Padre, y mira, por ejemplo, en las escenas cuando Jesús se encuentra en territorio no judío, cuando cura a la hija de la mujer sirofenicia, ¿no? En un territorio no judío, y que una mujer no judía le manifieste tal fe, ¿no? O el encuentro con el soldado romano, que también le manifiesta una fe que Jesús mismo ni siquiera ha encontrado entre sus propios compatriotas, ¿no?
Así que en esas escenas podemos ver cómo el mismo Jesús se deja sorprender por el Espíritu de Dios. Y esa actitud de Jesús hemos de aprenderla para que así podamos seguir creciendo y profundizando y discerniendo cómo Dios nos llama, dónde Dios se hace presente y cómo se hace presente, para que así podamos responderle con solicitud, con el deseo de responder hacia donde Él nos llama. Así que aquí Jesús manifiesta esta experiencia frustrante ante sus compatriotas fariseos que ya han cerrado sus ojos, han cerrado sus oídos, han cerrado su corazón. Y ya Jesús, en cierta manera, ve la imposibilidad de poderles compartir o explicar algo cuando ellos rechazan totalmente todo cuanto viene de Él. Dice, porque esta gente busca una señal. ¿Por qué busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Así que otra vez Jesús acaba de desembarcar de la parte este del lago de Genesaret o de Galilea, y otra vez se sube al barco y cruzan el mar de Galilea o el mar de Genesaret nuevamente, porque esta gente que busca simplemente contradecirle, criticarlo y busca motivos para poder condenarlo, no hay cómo complacerlos. Así que Jesús nuevamente se embarca y va en busca de mejores campos de evangelización, de gente dispuesta. Los expertos en la religión son los que menos lo escuchan, son los que menos lo entienden y son los que no lo aceptan. Sin embargo, la gente sencilla, la gente hambrienta de Dios, son los que sí reconocen quién es Jesús, quien aceptan tanto su mensaje como las acciones mesiánicas que Él viene haciendo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.